Soy Gisela Suárez y en esta oportunidad les voy a hablar de la unidad número 2 en la asignatura de psicofarmacología. Vamos a hacer un paseo extraordinario por lo que es la conceptualización de los fármacos y psicotrópicos. Al hablar de los psicotrópicos o fármacos, es importante distinguir, de acuerdo a lo que refiere la Organización Mundial de la Salud, que estos comprenden diversas sustancias naturales o sintéticas que influyen sobre el sistema nervioso central del individuo, digamos que alterando un poco las funciones que inciden sobre el pensamiento, el comportamiento y las emociones de cada persona. Entre los principales que vamos a describir ampliamente, podemos referir los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos y los estabilizadores del ánimo o del humor, como también se les llama. Vamos a conversar de una forma sencilla y amigable para nuestra comprensión de lo que son los antidepresivos, los ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo y del humor y los antipsicóticos, sin ningún orden específico, ¿ok? Al hablar de antidepresivos, es importante indicarles que se trata de fármacos, diversos fármacos, cuyas propiedades están destinadas para reducir los síntomas de la depresión. ¿Y qué es la depresión? La depresión, de acuerdo a cómo la describe la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que se caracteriza por una profunda tristeza, una tristeza persistente, falta de interés de la persona en realizar actividades que anteriormente disfrutaba, inclusive, digamos que se evalúa hasta la disponibilidad de hacer actividades cotidianas por durante al menos 2 semanas. Así la describe la OMS. Al hablar de los antipsicóticos, estamos refiriéndonos a esos medicamentos que son empleados para tratar los síntomas de la psicosis. Entre los síntomas podemos describir alucinaciones que vendrían a ser como esas visiones, olores, gusto, sonidos, contactos con una persona que se cree que son reales pero no lo son. También podemos describir lo que serían los delirios, que son creencias falsas. Y se pueden incluir acá, según los organismos que lo regulan, la demencia, que se describe como la incapacidad de una persona para recordar, para pensar, para aprender, para tomar decisiones. Entonces, tendríamos que estos medicamentos están indicados para tratar este tipo de síntomas. Al hablar de ansiolíticos e hipnóticos, es importante recordar, como lo hemos venido conversando, que se trata de medicamentos. En este caso, los ansiolíticos son los medicamentos utilizados para tratar el trastorno de ansiedad, que se puede manifestar en las personas como sentimientos de terror, sentimientos de miedo, incomodidad, tirantez muscular, que puede ser reflejada por una tensión, una alta tensión. Mientras que los hipnóticos están referidos a ese tipo de medicamentos considerados incluso como drogas psicoactivas, que su principal intención, por decirlo así, en las personas es inducir somnolencia o el sueño. Al hablar de los estabilizadores del humor o del ánimo, les estamos refiriendo ese tipo de medicamentos o fármacos que son utilizados para atender los trastornos del estado de ánimo, principalmente del trastorno bipolar. ¿Y qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar
sea, de acuerdo a como lo describe el DSM-5, que es el manual que regula este tipo de enfermedades, es la enfermedad crónica y recurrente en la que las personas presentan episodios alternantes entre depresión y excitación, exaltación del humor, es decir, presentan un incremento de la vitalidad. Entonces, estos cambios inusuales son considerados como una enfermedad crónica y recurrente, que precisamente eh, cuyo tratamiento pues se le indica estos medicamentos que se llaman estabilizadores del humor o del ánimo. Es importante destacar que los psicotrópicos de los que hemos venido conversando son compuestos que inducen efectos neurológicos, psicológicos y fisiológicos debido a la capacidad que tienen de modificar la acción de los neurotransmisores en el cerebro a través de las sustancias psicoactivas o psicofármacos, como hemos venido conversando. Entonces, se debe considerar que deben ser suministrados solo, única y exclusivamente bajo prescripción médica. Asimismo, deben estar esas personas a quienes se les suministren estos medicamentos bajo una supervisión médica y, por supuesto, deben también contar con un control periódico para advertir si producen algún efecto secundario. Entonces, es importante que se considere que solo y exclusivamente bajo prescripción médica pueden ser suministrados este tipo de medicamentos. Muchas gracias por su atención, esperando que les haya sido de utilidad la información que se les ha suministrado sobre psicofarmacología.